El tema que quiero compartir en esta ocasión lo he titulado Un relato que inspira esperanza. Y a medida que desarrollamos el tema van a quedar totalmente convencidos de que de lo que vamos a hablar es un relato que inspira esperanza. Esto que vamos a compartir aparece en los 4 evangelios, pero los evangelios enfocan desde diferentes ángulos el mismo evento. Para uno tener un concepto claro de lo que pasó la mañana en que Jesús resucitó, es necesario que pongamos lo que dijo Mateo al lado de lo que dijo Marcos, al lado de lo que dijo Lucas y al lado de lo que dijo Juan. Y entonces comenzar a leer los 4 a la vez y acomodar en el tiempo. Una vez hemos acomodado en el tiempo, entonces podemos tener una secuencia de lo que pasó en esa mañana. En la primera parte del tema vamos a hablar de los eventos que tuvieron lugar en torno a la resurrección de Jesús, y luego vamos a estudiar lo que pasó en la resurrección. Sin otra cosa que anticipar, vamos a la primera parte del tema, los eventos en torno a la resurrección, tal como lo presentan los 4 evangelios. Y comenzamos con el sábado en la noche. Jesús fue puesto en el sepulcro de José de Arimatea en algún momento antes de que el sol se pusiera ese viernes. Probablemente las gestiones de ir donde Herodes a pedir el cuerpo de Jesús, el retorno para el proceso de preparar a Jesús para la sepultura, todo eso llevó tiempo, así que probablemente terminaron el proceso poquito antes de la puesta de sol, y allí el cadáver de Jesús quedó en aquella sepultura. El sábado Jesús estuvo muerto, su cuerpo en el sepulcro. El sábado en la noche, María Magdalena, María la mamá de Santiago y Salomé, esas 3 mujeres, esas 3 discípulas de Jesús, una vez el sol se puso el sábado, fueron a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Ellos habían querido hacer eso el viernes, pero no les dio el tiempo. Y como el sábado estaba por ponerse, optaron por reposar el sábado conforme al mandamiento, y cuando termina el sábado en la noche, entonces fueron a comprar esas especias aromáticas con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús. Después que compraron las especias aromáticas, después que tenían todo lo que pudieron conseguir o todo lo que querían conseguir, planificaron encontrarse al amanecer en el sepulcro. ¿Por qué planearon eso? Porque cada una estaba viviendo en el lugar donde se estaba hospedando. Probablemente ninguna de las 3 era de Jerusalén. Ellas estaban allí siguiendo a Jesús. Eran mujeres que apoyaban económicamente a Jesús y que apoyaban a Jesús en muchos sentidos. Así que el plan era: mañana cada una sale de su casa a la hora que crea conveniente, pero nos tenemos que encontrar en el sepulcro al amanecer para hacer esa labor tan pronto salga el sol. Mientras ellas dormían, y probablemente mientras ellas estaban en el proceso de levantarse y prepararse para salir, mientras eso ocurría en 3 hogares distintos de Jerusalén, en el área de la sepultura, la guardia romana estaba custodiando el sepulcro. Mientras ellos están allí, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de hacer guardia. Cuando yo era cadete médico tuve que hacer guardia por algunos periodos de la madrugada.
Así que si no han tenido esa experiencia, llega el momento cuando el que está de guardia se cansa, se aburre, le da sueño, y así están los guardias romanos. Ellos saben que no se pueden dormir, ahí están velando, y de momento ocurre un terremoto. Yo he sentido temblar la tierra, pero también he sentido un terremoto de verdad. Fue aquel terremoto del mes de enero de hace unos pocos años. Mi esposo y yo estábamos acostados, estábamos dormidos, profundamente dormidos, y de momento sentimos el sacudión violento que nos despertó, y nos despertó alarmados, y allí mismo nos agarramos de la mano a orar. No hicimos nada más, nos agarramos de la mano, nos juntamos más y nos pusimos a orar. Los guardias, si estaban medio adormecidos o si estaban conversando entre sí para evitar dormirse, cuando se produce el terremoto, quedan despiertos, se fue el sueño, los ojos están bien abiertos, y la Escritura dice que ese terremoto se produjo porque un ángel del Señor bajó del cielo y quitó la piedra y se sentó sobre ella. Amén. Esa es la razón por la que dice la Biblia que se produjo el terremoto. Un ángel del Señor que se describe de la siguiente manera. Dice el evangelista Mateo, dice: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Si los guardias romanos no quedaron impresionados por el terremoto, sin duda que quedaron impresionados por el personaje que están viendo. ¿Quién es este personaje que se describe con el rostro como un relámpago y con el vestido blanco como la nieve? Ese personaje es uno de los ángeles principales en el cielo. Antes de añadir y describir un poquito más y definir quién es este ángel, quiero que sepan que Mateo dice que los guardias de miedo temblaron, y quedaron como muertos. Yo no recuerdo haber temblado de miedo nunca en mi vida. Yo recuerdo haber temblado de frío, porque Collores es frío, es bien frío. Y yo viví mis primeros 18 años, yo los viví en mi natal barrio Collores. Así que yo sí sé lo que es sentir frío, y viví en Michigan 2 años. Aunque hay calefacción en la casa, cuando uno va para la universidad, tiene que ponerse la ropa, y con toda la ropa que uno se ponga encima, hace frío. Y aunque algunos tiemblan del frío, estos guardias romanos no temblaron del frío, temblaron de miedo. El miedo los hizo que temblaran y quedaron como muertos, paralizados y casi sin poder respirar. Cuando ellos se reponen de todo lo que sintieron y vieron, salieron para dar un informe a los sacerdotes. Ellos estaban allí por iniciativa de los líderes de los sacerdotes judíos. Mientras los soldados romanos, mientras los guardas romanos van camino a los sacerdotes para dar el informe de lo que acababa de pasar, las 3 mujeres ya se habían levantado, habían salido de sus casas, y eso ocurrió cuando amanecía. Yo me levanté hoy a las 4:15, pero a las 4:15 todavía estaba oscuro. Sin embargo, cuando salí de mi casa, que eran las 4:49, ya como que
comenzaba a aclarar un poquito. No sé si es porque hay luna llena o por qué razón, pero me pareció, o por la lumbrera de la carretera, pero me pareció que estaba ya comenzando a aclarar. Así que las mujeres estaban moviéndose hacia el sepulcro, como dice el evangelista Juan, dice, muy de mañana, siendo aún oscuro. La primera que llegó al sepulcro fue María Magdalena. Y cuando María Magdalena llega al sepulcro, no hay guardas, no hay soldados romanos allí. Y para su sorpresa, ve que la pesada piedra que tapaba la tumba había sido sacada de su lugar. Por lo tanto, la tumba estaba abierta. Ella no entró al sepulcro, pero se imaginó lo peor. Y como se imaginó lo peor, en su mente ella pensó que en el sepulcro no estaba el cadáver de Jesús y pensó que se lo habían robado. Así que corrió para darle el informe a Pedro y a Juan, que son los principales entre los apóstoles. Así que corrió hacia ellos con la noticia y dice que ella llega donde los apóstoles, se dirige a Pedro y a Juan primeramente y les dice: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Todo eso fue fruto de su imaginación, porque lo único que ella vio fue que el sepulcro estaba abierto, que no había soldados, así que concluyó que allí no estaba el cadáver de Jesús. Mientras María Magdalena está dando el informe a Pedro y a Juan, apenas había salido el sol, llegaron a la sepultura María, la madre de Santiago, y Salomé. Habían acordado con María Magdalena encontrarse en el sepulcro, pero ya María Magdalena había llegado antes y se había ido. Así que cuando María, la madre de Santiago, llega y se encuentra con Salomé, no se encuentran con María. Y ellas ven la escena. No hay guardias romanos, el sepulcro está abierto, y entonces ellas, que se habían venido preguntando quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro, cuando llegan, para su sorpresa, el sepulcro está abierto. Y dice que miraron dentro del sepulcro, no entraron, sino que miraron, y la piedra ya estaba retirada, y cuando deciden entrar al sepulcro, no encuentran el cadáver de Jesús. Evidentemente ese sepulcro era bien grande. Para entrar, la puerta era más pequeña, para entrar había que bajarse un poquito, y una vez dentro del sepulcro, ahí está la cama sobre la cual fue puesto el cadáver de Jesús, pero no está el cadáver de Jesús. Mientras ellas están espantadas por eso, ellas están espantadas. ¿Qué ha pasado? No hay guardia, el sepulcro está abierto y no hay cadáver. Ellas están espantadas porque ellas vieron cuando el cadáver de Jesús fue puesto allí y vieron cuando la piedra fue puesta para tapar esa sepultura. Así que ellas están espantadas, y de pronto aparecen dentro del sepulcro, junto a ellas, dos varones con vestidos resplandecientes. Además de ver a estos dos varones, casi inmediatamente o un instante después, ven a un joven que está sentado al lado derecho, y este está cubierto de una larga ropa blanca. Ven primero dos personajes y ahora ven a un tercer personaje que está sentado y que su ropa se distingue por ser ropa blanca brillante. Si estaban espantadas porque el sepulcro estaba abierto,
Si estaban espantadas porque el cadáver de Jesús no estaba allí, ahora estaban mucho más espantadas por estos seres que nunca habían visto antes. Dice el evangelista Lucas que sintieron temor y bajaron el rostro a tierra. ¿Qué significa eso? Sintieron temor y no quisieron seguir mirando a los personajes, sino que bajaron el rostro en señal de reverencia y de temor. El ángel que estaba sentado con la ropa larga resplandeciente les dijo a las mujeres lo que aparece en Mateo 28:5: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. Y añadieron: ha resucitado. Añadió: ha resucitado. Amén. Tremenda noticia. Los primeros seres humanos que escuchan que Jesús ha resucitado, ¿quiénes fueron? María, la madre de Santiago, y Salomé, y escucharon la noticia de labios de el ángel que estaba sentado a la parte derecha. Jesús había dicho, y esto aparece en Mateo 24:7, Jesús había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. ¿Cuántos de los seguidores de Jesús esperaban que Jesús iba a resucitar? Ninguno. Ninguno. Porque no lo entendían. No era porque eran incrédulos, eran porque no lo entendían. Ellos no podían tolerar el pensamiento de que Jesús lo mataran. Y si no podían entender ese pensamiento, tampoco iban a entender el pensamiento de que resucitara, porque si no podemos asimilar que va a morir, no necesitamos pensar nada más. Pero eso fue lo que Jesús había dicho. Y en ese momento, esas mujeres recordaron lo que Jesús había dicho. El ángel les dice además: venid, ved el lugar donde yacía. En otras palabras, dirige la atención de ellas al lugar donde fue puesto el cadáver, y añade: ir deprisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de ellos a Galilea. Esa es la encomienda que le da este ángel a María, la madre de Santiago, y a Salomé. Vayan deprisa a los discípulos y díganles que Jesús ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Y añadió: id y decid a sus discípulos y a Pedro. Añadió esa expresión aparte, como dice el evangelista Marcos, a Pedro. Y añadió: allí lo veréis. Finalmente les dijo: miren que se los he dicho. Se los he dicho, me han visto mis labios, han escuchado mi voz. Por lo tanto, vayan a dar a conocer la noticia de que Jesús ha resucitado, y específicamente díganselo a Pedro. Entonces, las dos mujeres, María, la madre de Santiago, y Salomé, salieron del sepulcro deprisa e iban por el camino con gran temor y con gran gozo. Dice Marcos que les había tomado un temblor y un espanto, y iban tan espantadas por lo que habían visto y oído que no decían nada a nadie, porque tenían miedo y porque se les había dicho específicamente que el mensaje no era para los que vieran en el camino, sino que era para los discípulos y específicamente para Pedro. Fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos y finalmente anunciaron a los 11 y a todos los que estaban allí. Es decir, cuando ellas llegaron al lugar donde estaban los apóstoles, había otras personas, según el evangelista Lucas. Dice que anunciaron estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás que estaban allí presentes. Entre tanto, como ya Pedro y Juan
sabían que la tumba estaba vacía, ellos iban camino al sepulcro. Pedro y Juan habían salido a investigar qué había pasado con el cadáver de Jesús, por qué no había guardia, por qué estaba vacía la tumba. Así que Pedro y Juan no escuchan lo que María, la madre de Santiago y Salomé, le dicen a los otros 9 y a los que están allí presentes. Los discípulos Pedro y Juan iban juntos al sepulcro e iban con tanta prisa que comenzaron a correr. No era muy lejos. Ellos iban corriendo. Pero Juan, que era más joven, corría más ligero y fue el primero que llegó al sepulcro. Cuando llega al sepulcro, dice Juan mismo que él se bajó a mirar. ¿Qué significa eso? Que la puerta estaba a un nivel más bajito que la cara de Juan. Para ver lo que pasó adentro, Juan tuvo que hacer así y mirar dentro del sepulcro. Y cuando mira dentro del sepulcro, él ve los lienzos, no ve el cadáver, ve los lienzos que José de Arimatea y Nicodemo utilizaron para envolver el cadáver de Jesús. Y los ve allí, ve los lienzos. Tan pronto Juan está tratando de digerir lo que él está viendo, llega Pedro y sin detenerse entra en el sepulcro. Y Pedro corroboró que allí habían unos lienzos que estaban en el suelo y vio que el sudario que tapaba el rostro de Jesús, habían unos lienzos que tapaban su cuerpo y había otro que se le llama el sudario que cubría su cabeza. Y el sudario no estaba en el suelo con los lienzos, estaba doblado y puesto aparte. Después que Pedro está examinando la escena, Juan decide entrar. Y ahora Juan usa una palabra que es bien importante. Y él lo dice así: entró el que había llegado primero, que era él, al sepulcro, y al ver, creyó que Jesús había resucitado. Hasta ese momento, como habíamos leído ahorita, ninguno había entendido la escritura que dice que Jesús iba a resucitar de los muertos. Pero Juan recuerda lo que Jesús había dicho y creyó. En otras palabras, ya Juan no necesita ver a Jesús, ya Juan sabe que Jesús resucitó. Amén. Nadie se lo dijo. A María, la madre de Santiago, y a Salomé se lo dijo el ángel. Pero a Juan nadie se lo dijo. Él simplemente creyó. Eso es verdadera fe. Él ve la escena, llega a una conclusión, recuerda una declaración y una promesa y creyó. Jesús resucitó. Juan fue el primer ser humano que creyó que Jesús había resucitado sin haber visto ni oído al ángel que lo había anunciado, ni haber visto ni oído a María, la madre de Santiago, y a Salomé, que habían dado la noticia que el ángel les dio. Así que lo de Juan fue que creyó sin ninguna otra evidencia que lo que él vio, que el cadáver no estaba allí, y recordó que Jesús había dicho que iba a resucitar. Después de percatarse de lo que pasó dentro de la tumba, Pedro y Juan regresaron al aposento alto. Pero María, que había ido a darle la noticia de que el sepulcro estaba vacío, la piedra corrida y no había soldados, María en eso llega al sepulcro. María caminó más lento. Pedro y Juan vinieron corriendo, pero María vino caminando. A Pedro y Juan se olvidaron de María. Simplemente regresaron al aposento alto. Y mientras ellos iban de camino al aposento alto, María, que caminó más despacito, llegó al sepulcro
se quedó fuera del sepulcro y dice que estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, miró al sepulcro. No había mirado al sepulcro cuando llegó la primera vez. Simplemente vio la piedra corrida, se imaginó lo peor y salió corriendo para dar la noticia a los apóstoles. Ahora ella sí mira dentro del sepulcro, y dentro del sepulcro ve dos ángeles que están vestidos con ropas blancas y que están sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies de la mesa sobre la cual había sido colocado el cadáver de Jesús. Y los ángeles, o por lo menos uno de ellos, le dijo a María: mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió diciendo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Cuál es la razón de su llanto? ¿Dónde está el cadáver de Jesús? Yo quiero llevarlo conmigo, quiero ungirlo. Ella estaba llorando porque no estaba el cadáver de Jesús. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hicieron con él? Tras decir eso, dice el Evangelio que María se volvió hacia atrás y vio a un tercer personaje. Pero el tercer personaje que ve es a Jesús, que está de pie. Pero ella no reconoció que era Jesús. María, la madre de Santiago y Salomé, fueron los primeros seres humanos que recibieron la noticia de labios de un ángel de que Jesús había resucitado. La primera persona que creyó que Jesús había resucitado sin que nadie se lo dijera fue Juan. Y la primera persona que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena. Esos 4 seres humanos fueron 4 seres humanos privilegiados. Amén, amén. Privilegiados. Hemos visto en esta primera parte del tema los eventos relacionados con la resurrección de Jesús, tal y como los relatan los 4 evangelistas, y mi tarea ha sido ponerlo en orden y hacer de ellos una secuencia. Y eso fue lo que yo he acabado de presentar, y espero que haya sido revelador para cada uno de ustedes.